Los horrores de la ciencia. 5 experimentos que te helarán la sangre. Bienvenidos a un viaje a través de los experimentos científicos más perturbadores de la historia. En este canal, hemos explorado los rincones más oscuros del Internet, las historias más escalofriantes y los misterios sin resolver más intrigantes. Pero hoy nos adentramos en un territorio diferente, uno donde la realidad supera a la ficción. Prepárate para descubrir los oscuros secretos detrás de estos estudios que desafían la ética y la moral. Experimentos que, en su búsqueda por comprender la naturaleza humana, revelaron facetas terribles y nos obligaron a cuestionar los límites del conocimiento. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la ciencia? ¿A qué precio? Acompáñame si te atreves a descubrirlo. El infierno en la Tierra. El experimento de la prisión de Stanford. En el verano de 1971, un grupo de jóvenes estudiantes universitarios se prestaron para un experimento psicológico en el sótano de la Universidad de Stanford. No sabían que estaban a punto de vivir una pesadilla. El psicólogo Philip Zimbardo dividió aleatoriamente a los participantes en 2 grupos, prisioneros y guardias. Lo que comenzó como un estudio sobre el comportamiento humano en situaciones extremas, rápidamente se convirtió en un aterrador descenso a los abismos de la crueldad. Imagina esto: un grupo de jóvenes sanos, sin antecedentes violentos, transformados en sádicos carceleros en cuestión de días. Humillaciones, privación del sueño, castigos físicos. Los guardias se entregaron a sus nuevos roles con una rapidez escalofriante. Los prisioneros, despojados de su identidad y sometidos a un constante abuso psicológico, comenzaron a mostrar signos de estrés postraumático. El experimento, planeado para durar 2 semanas, tuvo que ser cancelado a los 6 días. La razón: la situación se había vuelto demasiado real, demasiado brutal. Los propios investigadores, cegados por el desarrollo del experimento, tardaron en reaccionar ante la espiral de violencia que habían desatado. El experimento de la prisión de Stanford se convirtió en un símbolo de lo fácil que es corromper la mente humana con un poco de poder. Nos recuerda que la línea que separa al bien del mal es más delgada de lo que creemos, y que cualquiera de nosotros, bajo las circunstancias adecuadas, es capaz de cometer actos atroces. Pero más allá de la crueldad, este experimento plantea una pregunta inquietante. ¿Qué hay en el interior de la mente humana que la hace tan susceptible a la influencia del entorno? ¿Es la maldad algo innato o es un producto de las circunstancias? Las respuestas, como verán a lo largo de este video, son mucho más complejas y perturbadoras de lo que imaginamos. La banalidad del mal. El experimento de Milgram. Si el experimento de Stanford nos mostró el lado oscuro del poder, el experimento de Milgram, realizado en 1961 por el psicólogo Stanley Milgram, nos confrontó con la facilidad con la que obedecemos órdenes, incluso cuando implican infligir dolor a otros. Imagínate que te piden participar en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. Te presentan a otro participante, una persona amable que te cae bien. Te asignan el rol de maestro y te explican que debes administrar descargas eléctricas al alumno cada vez que éste cometa un error en una prueba de memoria. Las descargas, te aseguran, son reales, pero no letales. Lo que no sabes es que el alumno es un actor y que las descargas son falsas. El verdadero objetivo del experimento es observar hasta qué punto estás dispuesto a obedecer las órdenes del investigador, incluso cuando éstas implican infligir dolor a otro ser humano. Los resultados fueron impactantes. Más del 65% de los participantes obedecieron las órdenes del investigador hasta el final, administrando la descarga más alta, a pesar de los gritos de dolor del alumno. El experimento de Milgram sacudió al mundo y generó un intenso debate ético. ¿Cómo era posible que personas comunes y corrientes fueran capaces de cometer actos tan crueles solo por obedecer órdenes? La respuesta, según Milgram, reside en la obediencia a la autoridad, un instinto profundamente arraigado en nuestra psique. En situaciones de incertidumbre, tendemos a seguir a aquellos que percibimos como figuras de autoridad, incluso si sus órdenes van en contra de nuestros principios morales. Este experimento, a pesar de su crudeza, nos ofrece una valiosa lección: la importancia de cuestionar la autoridad y de ser conscientes de nuestra propia capacidad para el mal.
Si hay un experimento que encarna la crueldad y el racismo de la historia de la medicina, es el experimento de la sífilis de Tuskegee. Durante 40 años, entre 1932 y 1972, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos estudió los efectos de la sífilis no tratada en hombres afroamericanos en la zona rural de Alabama. Imagínate esto. A un grupo de hombres pobres, en su mayoría analfabetos, se les diagnostica sífilis, una enfermedad que en esa época no tenía cura. En lugar de ofrecerles tratamiento, los médicos les ocultan su diagnóstico y los someten a dolorosos procedimientos médicos con la excusa de que están siendo tratados por mala sangre. Estos hombres, engañados y privados de su derecho a tomar decisiones informadas sobre su propia salud, se convirtieron en conejillos de indias de un experimento macabro. A lo largo de las décadas, muchos de ellos murieron a causa de la sífilis, mientras que otros sufrieron graves complicaciones. Lo más terrible es que, a partir de 1947, la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar para la sífilis, pero a los participantes del estudio se les negó el acceso a este medicamento. El experimento de Tuskegee es una mancha imborrable en la historia de la medicina. Un recordatorio de los horrores que pueden ocurrir cuando la ciencia se pone al servicio del racismo y la discriminación. Este experimento no solo violó los principios éticos más básicos, sino que también alimentó la desconfianza de la comunidad afroamericana hacia el sistema de salud. Las consecuencias de este experimento se siguen sintiendo hoy en día. La desconfianza hacia la comunidad médica, especialmente en lo que respecta a la investigación médica, sigue siendo un obstáculo para la atención médica equitativa. En 1920, el psicólogo John B. Watson llevó a cabo un experimento que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el aprendizaje del miedo. Su sujeto de estudio, un bebé de 9 meses conocido como el pequeño Albert. Imagina esto, un bebé inocente, expuesto a una serie de estímulos neutros. Una rata blanca, un conejo, un perro, un mono, máscaras, algodón, etc. Al principio, Albert no mostraba ningún miedo hacia estos objetos. Sin embargo, todo cambió cuando Watson comenzó a emparejar la presencia de la rata blanca con un ruido fuerte y desagradable. El bebé, aterrorizado por el ruido, comenzó a asociar el miedo con la rata blanca. Poco a poco, el miedo de Albert se generalizó a otros objetos blancos y peludos, como conejos, abrigos de piel e incluso la barba blanca de Santa Claus. El pequeño Albert, condicionado a temer objetos que antes le eran indiferentes, se convirtió en un ejemplo de cómo el condicionamiento clásico puede moldear nuestras respuestas emocionales. El experimento, aunque criticado por su crueldad y falta de ética, sentó las bases para la terapia conductual y nos ayudó a comprender cómo se desarrollan las fobias. Sin embargo, el experimento también plantea una pregunta inquietante. ¿Cuánto de nuestro comportamiento está determinado por nuestras experiencias tempranas? ¿Somos producto de nuestro entorno o nacemos con ciertas predisposiciones? En la década de 1950, el neurocientífico Donald Hebb sumergió a voluntarios en tanques de aislamiento sensorial con la esperanza de comprender cómo la mente humana reacciona a la ausencia de estímulos externos. Imagina esto. Te encuentras suspendido en un tanque oscuro y silencioso, aislado del mundo exterior. No puedes ver, oír ni sentir nada. El tiempo parece detenerse. Lo único que te rodea es el silencio absoluto y la oscuridad total. Los participantes en el experimento de Hebb comenzaron a experimentar alucinaciones, distorsiones sensoriales y problemas cognitivos tras solo unas horas de privación sensorial. Algunos describieron haber visto figuras geométricas, mientras que otros escucharon voces o sintieron que flotaban en el espacio. El experimento demostró que la mente humana necesita de la estimulación sensorial para funcionar correctamente. Sin ella, comienza a crear sus propias experiencias, a menudo extrañas e inquietantes. El experimento de privación sensorial, a pesar de su naturaleza inquietante, nos ofrece una valiosa lección: la importancia de la conexión humana y la estimulación sensorial para nuestro bienestar mental y emocional. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por algunos de los experimentos más perturbadores de la historia. Estudios que, a pesar de su crudeza, nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la ciencia. Estos experimentos nos recuerdan la importancia de la ética en la ciencia. La búsqueda del conocimiento
no puede justificar el sufrimiento humano. Es fundamental recordar que detrás de cada experimento hay personas reales, con sus propias historias, sueños y miedos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like para más contenido intrigante. Hasta la próxima, y recuerda, la curiosidad puede ser un arma de doble filo.